Para usted que nos acompaña a diario, a continuación los hechos informativos más relevantes de nuestro país. Es la hora de Buenos Días, Bolivia. ¿Qué tal, amigos? Están en sintonía de Buenos Días, Bolivia. Y durante los próximos minutos presentaremos un contenido informativo de mucha actualidad que nos permitirá mantener la atención de todos ustedes. El Comité Pro Santa Cruz, a través de su presidente Fernando Larach, se ha pronunciado en el curso de las últimas horas respecto a los hechos de violencia que hubo en Santa Cruz, particularmente en la Asamblea Legislativa, donde lamentablemente autoridades fueron agredidas en las horas pasadas y como consecuencia de ello se han iniciado acciones legales. Hay varias personas que han sido convocadas a declarar ante la Fiscalía. El día de ayer tuvo una duración maratónica la audiencia que se llevó a cabo para determinar responsabilidades. Vamos a reiterar lo que dice Fernando Larach, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, haciendo una evaluación respecto a lo que está ocurriendo en este momento, lamentablemente con los hechos de violencia y con muchos temas que aún no han sido esclarecidos, como el del narcovuelo, pese a que ya van a transcurrir los días que ha establecido el Ministerio Público para la reserva. Esto es lo que decía Fernando Larach, presidente del Comité Pro Santa Cruz. El Comité Pro Santa Cruz queremos manifestar nuestro repudio a la violencia que se generó en días pasados en las afueras de la gobernación de Santa Cruz. Violencia sobre autoridades electas, departamentales y nacionales, y violencia contra ciudadanos que se encontraban manifestándose, haciendo una vigilia fuera de la gobernación. Hemos visto en diferentes medios de comunicación y a través de las redes sociales videos donde se muestran claramente a los agresores, personas que según explicaciones recibidas de diversos activistas no hacen parte de los grupos y serían infiltrados. Pedimos a la policía, al Ministerio Público, que los procesos que se realicen sean justos, las investigaciones sean transparentes, y nos llama poderosamente la atención cuando circulan en medios de comunicación imágenes de las personas que estarían siendo cauteladas hoy a final de la mañana y no están los agresores. No están los agresores del asambleísta departamental entre los presentados, no están los agresores de los asambleístas nacionales y no están los agresores de los ciudadanos, me refiero a la policía boliviana. El actuar del Ministerio Público y de la policía boliviana denota claramente de que el proceso o de lo sucedido está armado. Persecución contra los ciudadanos cruceños, persecución contra los activistas. Mantiene el gobierno nacional la intencionalidad del ataque a Santa Cruz, amedrentar y perseguir a los cruceños. El Ministerio Público está obligado a identificar a los agresores, reitero, de las autoridades electas y de los ciudadanos, presentarlo y procesarlo como corresponde, conforme a derecho. Todo esto forma parte de una cortina distractiva del gobierno nacional que mantiene esta línea para disfrazar su incapacidad de gestión. No nos hemos olvidado de los 500 kilos de España, se los recordamos. Ese proceso no avanza. Es más, en ese afán de distraer, le echan la culpa a un ciudadano que conduce un carrito. ¿Y dónde están los verdaderos responsables de toda esta situación? Buscan distraernos de una gestora pública que en las últimas horas se han conocido denuncias de que los ciudadanos no están recibiendo sus aportes en sus cuestas como se acostumbraba a hacer. Y bueno, reitero, todo esto producto del ataque a Santa Cruz que el Movimiento al Socialismo, a través del gobierno nacional, viene realizando. Esa es la declaración del presidente del Comité Pro Santa Cruz, quien no solo cuestionaba y condenaba las acciones de violencia que se han registrado en las últimas horas, pero también planteaba que se tomen acciones contra la policía, habida cuenta de que ya se ha denunciado que está utilizando demasiada fuerza en sus intervenciones y no está actuando como debería. Es decir, evitar que exista violencia, simplemente contener cualquier hecho de violencia, pero no participar como protagonista y aumentar mucho más la violencia, como denuncia el presidente del Comité Pro Santa Cruz.
Perú ha pedido retirar la designación de Lidia Patti como cónsul de Bolivia en Puno. Que deje sin efecto la designación de Lidia Patti como cónsul en Puno porque no es aceptable. Vamos a recoger criterios. ¿Qué dice don Gustavo Aliaga a propósito de esta decisión? ¿Bolivia está obligada ante este pedido del país peruano de retirar a Patti como cónsul en el PONU a realizar ese cambio, a dejar sin efecto esa designación? ¿Cómo está? Muy buenos días. Le escucho El País y el Mundo a través de Panamericana. Buenos días, Juan José. Bueno, ayer a esto lo habíamos mencionado, siguiendo el procedimiento, siguiendo las normas, siguiendo lo que en derecho diplomático y en derecho consular y en el proceso de nombramientos, todo estaba escrito, no nos habíamos inventado nada, dijimos temprano, esto va a ir así, de esta manera, porque así los diplomáticos o la carrera diplomática o el servicio funciona de esta manera, existe mucha previsibilidad, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con Lidia Patti demuestra el nivel de improvisación es tan alto en la Cancillería que esto no debería haber pasado. No la puedes mandar a la señora Patti sin haberle dicho lo que yo ayer te había comentado. Este es el procedimiento, estos son los pasos, tanto como para salir o para... Y si no hace esto, puede pasar esto. Hasta ahí hemos llegado, creo, en la mañana, y se ha dado casi completo porque la misma nota de la canciller menciona, la señora ya había estado, ya se había instalado, creo que el primero, y estaba ahí. Entonces, ella misma, la señora Patti, dijo eso, y bueno, causó pues revuelo en el Perú. El Perú creo que no sabía que la señora estaba ahí, entonces tomó la determinación inmediata de hacer la nota pidiéndole al gobierno boliviano que la retire. Eso no es que no sea amistoso, simplemente estamos en un momento difícil de la relación por todo lo que está pasando en Tacna, en el norte, la acción de Evo Morales, que no se cansan de repetirlo a cada rato, no pueden separar ese problema, y siempre están juntos porque creen que Bolivia en algún momento ha cometido un acto de injerencia directa en el Perú. Habla además de la separación del Perú para que sea parte de lo que fue el antiguo imperio, un discurso que además es totalmente inelegible, no se puede entender. Y hablando también de los ponchos rojos, o sea, hay un problema muy delicado. Entonces yo creo que el Perú siente que aparte de Evo Morales hay una actitud de que Bolivia está haciendo actos de injerencia directa en la parte de la zona sur, y esa injerencia tiene directamente la intención de querer separar el territorio. Entonces se levantan 1000 demonios en un país como el Perú, y como te decía también ayer, es muy desconfiado de estos temas, tiene un ejército preparado para estos temas, y obviamente aquí la Cancillería, las Fuerzas Armadas, la misma sociedad termina castigándonos directamente, ¿no? ¿Por qué Bolivia hace esto? Y con lo que ha pasado ayer, enviándola a la señora a la fuerza, cuando todos dicen que ella es Evo Morales femenino y es socia de Evo Morales, el ambiente, la tormenta casi es perfecta, la gente dice, bueno, Bolivia está haciendo algo. Entonces estamos muy comprometidos, yo creo que la Cancillería le toca hacer alguna gestión directa con la presidenta. Si bien también ella ha tenido enfrentamientos directos, no te olvides, ha sacado al embajador en Colombia, ha sacado al embajador en México, porque todos estos gobiernos dijeron que ella no era la presidenta, que Castillo era la presidenta, que ha habido un golpe de Estado. Entonces estamos en un ambiente tanto para el Perú difícil, ¿no? Eso es... ¿Por qué se cuestiona la designación? Porque ella llega antes de que se le otorgue la credencial diplomática, porque la propia Cancillería explica que ella llegó ya a cumplir con sus funciones el primer día de junio, pero recién la solicitud se envía el martes 6 y el jueves 8 ingresa el trámite para su evaluación. Y como no se han respetado
estos tiempos es considerada una falta de respeto en Perú por operar sin credencial y a llegar a territorio peruano. ¿Es el argumento válido o más bien el otro, donde se considera que es un elemento muy peligroso por la vinculación que le hacen con Evo Morales, que está llegando con intenciones divisionistas? Y claro, como Perú todavía está en crisis y no ha resuelto los problemas, especialmente en esa región en Puno, tiene peso el aprovechar este argumento para expulsarlo, para rechazar esta designación. ¿Qué habrá promovido el rechazo? ¿Cuál tiene más peso? Perfecto la pregunta. El rechazo ha promovido en el marco de la Cancillería peruana, porque nosotros, como dice la Convención, no podemos explicar nuestra decisión, solamente podemos decir sí o no. Pero yo creo que han debido estar bien en la mañana para no lastimar y hablar de cosas que tienen que ver con el problema real, que son las actitudes de Evo Morales, cómo procedemos. Y de repente se dan cuenta, algo pasa, no sé si la señora, por eso nos lo habían averiguado, la señora había estado ya el primero. ¿Por qué está el primero? Porque en Bolivia, si no vas a una misión el primero, tu sueldo no va a correr a partir del primero, ¿entiendes? Entonces, yo creo que a la señora la mandaron, tú ya estás allá, manda tu nota diciendo que ya has tomado posesión. Esta cosa administrativa que para nosotros es real, ha terminado mostrando al Perú que la señora había entrado sin comunicar que ella ya estaba. Ella, como te decía y como dice el artículo, debe esperar la aceptación del exequatur, la aceptación de su nombramiento a través del exequatur. Y eso tarda 15 días. Si hubiera sido previsible la Cancillería, porque la señora tiene que venir ahora, no hacerle un problema a los políticos, la señora tiene que venir a hacerle un problema a la Cancillería, que no le ha dicho la verdad en el procedimiento. Ella le dice, señora, muy bien, ya está su nombramiento, le rogamos que espere, nosotros ya hemos enviado porque este trámite va hasta Lima, y en Lima la presenta como nota de la embajada, y tiene que esperar en silencio los 15 días. Cuando se enteraron que la señora ya estaba allá, obviamente hicieron un acto netamente diplomático y dijeron la señora ya estaba allá y ella no ha esperado, el gobierno no ha esperado su respuesta, por lo tanto no aceptamos. Ahora, un país puede rechazar porque no tiene la designada experiencia, no tiene la suficiente formación diplomática, o ese es un tema irrelevante para un país al momento de aceptar que asuma el cargo a quien ha designado el gobierno, en este caso a la señora Lidia Patti. ¿Ese aspecto tiene importancia? ¿Por eso también hay una observación? No, porque el país, cada país es soberano, puede enviar a quien le dé la gana. No ha primado eso, sino que simplemente esa parte, que era la parte importante de lo que representaba la señora, no le podías poner escrito en la nota de respuesta. Simplemente han utilizado un procedimiento de la convención, ¿no? La señora estaba cuando no debía estar, y así te evitas el problema de estar explicando si la señora es realmente buena o mala, o eso no es, ¿no? Porque también hay un acto de... eso se llama la cortesía diplomática, en el sentido de que vamos a ver una salida y vamos a buscar una salida que no perjudique y que no siga dañando nuestra propia relación. Hubiera sido muy complicado hablar que la señora... esta es una decisión boliviana, soberana, y el Perú simplemente trabajó con la convención, y dijo la convención, usted estuvo, llegó y no debía ver si debía esperar a que el exequatur llegue a su país e inmediatamente venir y tomar posesión. Gracias, don Gustavo Aliaga, por habernos hecho la aclaración. Muy amable. Buenos días. Un abrazo, buenos días. Y ahora tenemos el informe internacional con CNN. Enseguida, el servicio informativo CNN. Cada hora, a la hora. Hola, soy Iñaki Guevara desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora.
3 personas fueron encontradas muertas en la ciudad inglesa de Nottingham este martes en lo que la policía calificó como un incidente mayor. Un hombre de 31 años fue arrestado bajo sospecha de asesinato, dijo la policía de Nottinghamshire. Esta es una noticia en desarrollo. Ucrania reclama ganancias en 2 frentes en los combates del sureste del país. Se trata de la región sur de Zaporilla, mientras continúan los feroces combates allí, y en la región oriental de Donetsk. Oleksandr Syrsky, comandante de la Fuerza Terrestre de Ucrania, dijo que sus fuerzas continúan la operación de defensa en la dirección de Bakhmut. Indicó que los soldados ucranianos avanzan mientras el enemigo pierde terreno en los flancos. CNN no ha confirmado esta información de manera independiente. Ucrania perdió 16 vehículos blindados suministrados por Estados Unidos en los últimos días, según un análisis de inteligencia de fuente abierta, cuando el ejército del país anunció que sus fuerzas habían capturado 3 aldeas de Rusia en una ofensiva en la región oriental de Donetsk. Los 16 vehículos de combate de infantería Bradley de Estados Unidos destruidos o dañados y abandonados en los últimos días representan casi el 15% de los 109 que Washington ha entregado a Kiev, según Jakub Janowski, del sitio web neerlandés de inteligencia de código abierto Oryx, que ha estado recopilando información visual y evidencia de pérdidas de equipo militar en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero del 2022. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está en Miami y este martes declarará en la causa por los documentos clasificados. Trump enfrenta un total de 37 cargos en una acusación federal relacionada con el manejo de documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca. Es el primer expresidente de Estados Unidos acusado de cargos federales. Y en deportes, los Denver Nuggets ganaron su primer campeonato de la NBA este lunes por la noche, derrotando al Miami Heat 94-89 en el Ball Arena de Denver para llevarse el juego 5 de las finales de la NBA. El 2 veces más valioso, Nikola Jokic, abrió el camino para los Nuggets con 28 puntos y 16 rebotes, el máximo del juego. El serbio fue votado como el jugador más valioso de las finales de la NBA y es el primer centro en ganar el premio, que lleva el nombre del difunto Bill Russell desde que Shaquille O'Neal de los Lakers lo ganó en 2002. El entrenador de los Nuggets, Michael Malone, lo calificó como una gran persona, es un gran esposo, padre, hijo y hermano, y en la cancha de baloncesto ha demostrado una y otra vez que es el mejor jugador de la NBA, dijo Malone. Jokic, de 28 años, registró 10 triples dobles en total para superar a Wilt Chamberlain con la mayor cantidad de todos los tiempos en una sola carrera de playoff. También terminó la postemporada como el primer jugador de la historia de la NBA en liderar a todos los jugadores en puntos, rebotes y asistencias en una sola postemporada, según ESPN Stats and Info. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5 Cosas. Desde Atlanta les informó Iñaki Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com. Ustedes han seguido el servicio informativo CNN con las noticias de la hora. Hasta la próxima. Panamericana, Santa Cruz, frecuencia modulada. Trópico intenso. Piraí, refrescando la esperanza. Dicen que la economía siempre ha sido la columna vertebral de toda sociedad humana. A continuación conoceremos cómo está la economía de nuestro país. Daniel Sánchez nos presenta estos datos económicos. Buenos días. Gracias, buenos días. En la presente jornada del martes 13 de junio, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras entregó maquinaria pesada, fertilizantes, insumos agrícolas y semillas certificada de papa al municipio de Luribay, departamento de La Paz, para fortalecer la capacidad productiva e industrial de esa región, capital del vino y el Singani. Según un reporte, tales maquinarias e insumos fueron entregados por el titular de esa cartera de Estado, Remy González, en acto en la plaza principal del municipio, en presencia de autoridades locales y familias productoras beneficiadas. A mayo, Bolivia registró una inflación acumulada de 0,6%, la tasa más baja respecto a otras economías de la región y reflejo de que el país tiene estabilidad de precios. El informe corresponde al viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani.
Vemos, dice, que tenemos la tasa de inflación más baja de la región. Vemos que en Sudamérica, Bolivia registra una inflación acumulada al mes de mayo de 0,6% frente a otros países que tienen una inflación mucho más alta, indicó. Explicó que a mayo la inflación acumulada de Venezuela, por ejemplo, es de 86,7%, de Argentina 32%, de Colombia 5,4%, de Uruguay 4,3%, de Perú 3%, de Brasil 2,7%, de Paraguay 2,5%, de Chile 2,1% y de Ecuador 0,5%. En el marco del programa Explorando Nuevos Talentos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha lanzado una convocatoria pública externa para contratar por mérito a 30 jóvenes profesionales quienes asumirán cargos en distintas áreas de la gerencia de industrialización. El informe corresponde al presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgatén. Encontraremos a varios diamantes entre los postulantes, dice. El proceso de selección de personal que contempla la evaluación curricular, las pruebas técnicas y la entrevista personal será transparente y vamos a apoyar la meritocracia. Los mejores, señala, serán parte de la fuerza laboral de Yacimientos y tendrán su primera experiencia. El director ejecutivo de la Agencia de Hidrocarburos, Germán Jiménez, ha hecho conocer que mediante los operativos de control para evitar el contrabando de carburante, se ha incautado más de 3.000 litros de combustible en regiones de frontera, como indicamos anteriormente. Ya hemos incautado, señala, más de 3.000 litros en las fronteras en tanques desmontados en vehículos clandestinos que estaban transportando garrafas. Cotización oficial del dólar en el país. Tipo de cambio para la venta 6.96, tipo de cambio para la compra 6.86. Gracias. Permiso. Gracias a Daniel Sánchez por habernos informado sobre temas relacionados a la política económica actual de Bolivia. El presidente Luis Arce ha promulgado la ley para garantizar el proceso de preselección y la elección de candidatos para conformar los tribunales, los magistrados de los tribunales Supremo, Agroambiental, Constitucional, Consejo de la Magistratura, en fin. Ahora, la normativa dice que la Asamblea tiene 60 días para el proceso de postulación y preselección. Eran 70 días, 10 días menos. El Tribunal Electoral tiene que organizar en 100 días, ya no en 120 como inicialmente se había planteado. Ahora, hay criterios que insisten, pese a que el presidente ha promulgado la ley para garantizar el proceso de preselección y elección de candidatos y realizar las elecciones judiciales, de que esto no va a ser posible habida cuenta de que el corto tiempo que se tiene y todavía las dificultades con el Tribunal Constitucional, debido a que hay un fallo que ha suspendido de forma temporal todo el proceso de preselección, no va a permitir resolver fácilmente la realización de estos comicios para los tribunales judiciales. ¿Qué dice a propósito el diputado Enrique Urquidi, que es jefe de bancada de Comunidad Ciudadana? ¿Será que ahora la promulgación de esta ley va a garantizar todo este proceso, don Enrique Urquidi, o todavía hay dudas respecto a que no se puede hacer nada mientras no resuelva el Tribunal Constitucional? ¿Cómo está? Muy buenos días. La escucha El País y el Mundo a través de Panamericana. Muy buenos días, Juan José. Un verdadero placer estar nuevamente en tu programa y un saludo a toda la audiencia de Radio Panamericana. Continuamos en lo mismo, continuamos en un mar de dudas gracias al manejo torpe y al manejo vertical y autoritario que ha tenido el movimiento al socialismo al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional en este proceso bastante accidentado para allanar unas elecciones judiciales. Y continúan las dudas porque fundamentalmente después de que se ha conocido la promulgación de la ley transitoria por parte del presidente Arce, ahora la Asamblea Legislativa continúa prácticamente bloqueada en su accionar, porque todavía estamos supeditados a una resolución definitiva, una sentencia constitucional producto de una acción abstracta de inconstitucionalidad que se ha presentado al Tribunal Constitucional en Sucre.
que seguramente, de acuerdo a lo que se conoce, va a salir hasta fin de mes aproximadamente. Por lo tanto, ya los tiempos están totalmente desfasados, más allá de esta ley transitoria, y lamentablemente todo parece indicar, como ya lo habíamos anunciado en su momento desde Comunidad Ciudadana, de que el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, muy hábilmente, ha ido preparando y ha ido abonando el terreno para que finalmente aquí no pase nada, y finalmente los magistrados o los nuevos magistrados que entren en funciones a partir del 3 de enero van a ser magistrados seguramente elegidos ya sea mediante un decretazo totalmente inconstitucional, dicho sea de paso, por parte del presidente Arce, o finalmente mediante una ley de designación, una ley corta por parte de la Asamblea Legislativa, donde el MAS, por supuesto, no va a tener ningún reparo, ni artistas ni edistas, para posibilitar de que la justicia siga con personajes y con jueces totalmente alineados, sometidos y funcionales al movimiento al socialismo. No alcanza el tiempo, suponiendo que el Tribunal Constitucional se pronuncie a fin de mes. Tienen 60 días para llevar a cabo el proceso de postulación y preselección de los postulantes, es decir, julio-agosto. Y el Tribunal Electoral tiene 3 meses para organizar la elección. Septiembre, octubre, noviembre. ¿La elección podría ser en diciembre si es que se darían esos plazos? Aquí hay que recordar, Juan José, ya una posición de algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral. No nos olvidemos que hace un par de semanas el vocal Tawichi ya manifestó su preocupación y su posición en el sentido de que los tiempos que la Asamblea Legislativa estaba planteando, y que en realidad él habló de una imposición, de un plazo y de un tiempo que se estaba dando, ya no garantizaba desde ningún punto de vista la calidad del proceso electoral y por tanto de los resultados. Esa fue una posición del vocal Tawichi, que fue pública y que claramente reflejó que al interior del Tribunal Supremo Electoral existía una preocupación y ya existía, por supuesto, una posición totalmente contraria a lo que el movimiento al socialismo y el gobierno están pretendiendo. Y por supuesto que aquí ahora es el Tribunal Supremo Electoral el que por supuesto tiene una gran responsabilidad, porque ellos van a ser los encargados de hacer la convocatoria y de dirigir este proceso, pero aquí la gran pregunta es ¿a qué proceso nos van a llevar cuando la calidad y los propios resultados no están plenamente garantizados, precisamente por los escasos tiempos que se han ido acortando ya durante 3 ocasiones fallidas? Y por lo tanto aquí estamos ante un escenario en el que, como ya lo dijimos en su momento, el MAS nos está llevando a un precipicio y a un escenario aún más terrible y aún más escabroso que el 2011 y el 2017, donde definitivamente vamos a ir y nos van a obligar entre comillas, porque la gente nuevamente ante esta situación, si hubiera elecciones judiciales, o no va a salir a votar, y si sale a votar, va a ir a votar nuevamente por el blanco o por el nulo, en señal de protesta por este manejo totalmente irresponsable que ha tenido el MAS respecto a esta elección judicial. Muy bien, bueno, gracias por haber conversado con Panamericana, diputado Enrique Urquidia, ha sido usted muy amable. Hasta cualquier otro momento. Buenos días. Gracias a ti, Juan José. Muy buenos días. Este es el informe de la capital de Bolivia desde Sucre, Alcira Barja. Buenos días. Gracias, buenos días. 3 adolescentes chuquisaqueñas retornaron al país tras ser rescatadas de Argentina, donde eran explotadas laboralmente por una mujer boliviana en una fábrica textil.
Las muchachas tienen entre 16 y 17 años. Fueron captadas cuando trabajaban como palliris en Potosí, explicó Vivian Chungara, directora del CDGES. En Argentina, como yo les mencionaba, hicimos el rescate gracias a la Secretaría de Familia de Salta, Argentina. Se ha podido lograr repatriar a 3 adolescentes, en realidad son de los Inti, una del municipio de Camargo, 2 de Villacharca. Tienen la edad comprendida entre 16 y 17 años. Hoy por hoy ya se encuentran con sus familias, han sido víctimas evidentemente de trata y tráfico, han sido llevadas con mentiras al vecino país de la República de Argentina, así mencionando que han sido con la oferta laboral de la costurería con un sueldo aproximadamente $1,000, cuando sin embargo se las ha encontrado haciendo el trabajo en mina, en el Cerro Rico, y hoy por hoy la persona que las ha llevado se encuentra detenida y evidentemente está afrontando un proceso legal en la República de Argentina. Tras su arribo a la capital, fueron llevadas a sus lugares de origen para el reencuentro con sus familiares, quienes pensaban que todavía seguían trabajando en Potosí. Una de las adolescentes es de Camargo y las otras 2 de Villacharcas. En otro tema, el Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó el recurso planteado por la Gobernación en contra de la Ley Departamental 518 de recursos adicionales, anunció la presidenta de la Asamblea Departamental, Caterina Obando. Esta norma ha sido trabajada con todo el sustento legal correspondiente, que no se ha vulnerado ninguna norma, que no se ha vulnerado ningún derecho ni ninguna atribución de ninguna autoridad, menos aún de los bolivianos ni de los chuquisaqueños. Y ese es el resultado, ¿no? Se ha rechazado la acción que ha presentado la Gobernación y, como les digo, esta ley estaba ya en absoluta vigencia, los plazos van corriendo, este 19 de junio ya se vence el plazo para que se tenga que terminar con la elaboración de la reglamentación y también del plan de inversión que corresponde a la ejecución de estos recursos de regalías por adicionales de la gestión 2022. Entonces, como Asamblea vamos a exigir y vamos a esperar que en ese plazo que está previsto en esa ley 518 se tenga que culminar con este trabajo e inmediatamente también vamos a accionar lo que corresponda de acuerdo a nuestras atribuciones, ¿no? Desde la bancada de Chuquisaca Somos Todos calificaron de política la determinación del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso contra la Ley 518 de recursos adicionales. Ha sacado 2 fallos, si bien son autos constitucionales de la Comisión de Admisión, pero totalmente funestos, dejan un mal precedente y confirman de que el órgano judicial es nomás operado por los partidos políticos. Estos magistrados de la Comisión de Admisión han rechazado una acción por el hecho de que, se vieron afectados políticamente, la acción que presentó el gobernador contra la Ley 518. La Ley 518 regula el uso de los recursos adicionales del campo Margarita Huacaya. Fue promulgada a finales de abril por el entonces presidente de la Asamblea Departamental de Chuquisaca, Ricardo Carricel, pese a las observaciones y el rechazo de la Gobernación de Chuquisaca, reportó Alcira Barja, Panamericana, Sucre. Gracias por el informe desde Sucre, ciudad que aún conserva celosamente su valor artístico y arquitectónico. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, vuelve a la Asamblea. Esta vez tiene que responder sobre el traslado de policías en los 36 días de paro. Hay 19 preguntas que tiene que responder sobre lo que ocurrió en ese momento, el procedimiento durante la medida de presión de Santa Cruz entre octubre y noviembre del año pasado. Será interpelado otra vez, por lo tanto, hoy el ministro de Gobierno. Pero recordamos que en 2 anteriores oportunidades, el ministro lo que hizo fue provocar a los opositores, quienes reaccionaron y hubo golpes, insultos en la interpelación al ministro de Gobierno. Eso ocurrió en junio del 2021. Se repitió la misma historia en mayo de este año, cuando precisamente las legisladoras se pelearon en plena interpelación. Hubo empujones, puñetes, golpes en la Asamblea y ese incidente ocasionó que incluso el presidente de la Asamblea declarara un cuarto intermedio. ¿Será que hoy
utilice el mismo mecanismo de provocación contra la oposición, el ministro de Gobierno, para generar ese ambiente de violencia, ese ambiente de enfrentamiento, de peleas entre los legisladores. ¿Qué criterios existen al respecto? Vamos a conversar con el diputado Juan José Torres a propósito de la interpelación de hoy. ¿Qué se espera? ¿Qué expectativas se tiene respecto a esta interpelación? Diputado Torres, buenos días. Le escucha el país y el mundo a través de Panamericana. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Juan José, y a través de tu medio saludar siempre a los bolivianos y bolivianas. Bueno, es importante que el ministro de Castillo irá por segunda vez a la interpelación en esta gestión 2023 a la Asamblea Legislativa. Esta vez es por el envío de policías durante el paro en Santa Cruz de la Sierra. Esperemos que el ministro de Castillo sea un poquito más serio en esta segunda interpelación, porque hay que recordar que en la primera solamente viene a repetir la falacia de golpe de Estado y a denigrar al pueblo cruceño y boliviano y a justificar las persecuciones políticas y las vulneraciones de los derechos humanos que comete la policía y el gobierno de Luis Arce. La represión de la policía y del masismo en contra del pueblo cruceño en el paro del censo en Santa Cruz ha sido una de las brutales de los últimos años, donde no solo se agredió a personas que manifestaban, sino también en contra del periodismo, que hacían su trabajo. El gobierno incluso, hay que recordar, ha organizado a grupos de montaje para agredir a los cruceños, pero en ningún momento han sido detenidos. Entonces creo que hoy es importante, ya se ha tenido una reunión con los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores para que exista el mínimo respeto por parte del ministro de Gobierno, porque él comienza con sus palabras a agredir a los representantes y ahí viene las peleas, porque muchos diputados y senadores le pedían al presidente de la Asamblea que pueda colocar un poco más de respeto a la Asamblea Legislativa, y en ningún momento colocó orden el señor Choquehuanca. Esperemos ahora, con las reuniones que se ha tenido, responda solamente el ministro de Castillo a las 19 preguntas que se les va a realizar, nada más. Y después, una vez que concluya, ya serán las votaciones de censura al ministro de Gobierno, y peor con los últimos casos que ha habido en esta semana con el tema del narcoavión y casi una media tonelada que ha ingresado a España, y lamentablemente el ministro de Castillo no sabía absolutamente nada. Yo creo que eso también tiene que, seguramente, todo eso se le va a realizar a través de los diputados que han hecho esta interpelación, y bueno, esperemos siempre que tanto diputados y senadores del MAS puedan censurar al ministro de Castillo. ¿Se espera una censura o la división funcional del MAS esta vez también va a quedar de lado para aprobar el informe del ministro de Gobierno, del ministro Eduardo del Castillo? ¿Qué se sospecha de lo que pueda ocurrir en esta sesión? Bueno, hay rumores que en el ala de vista existe una molestia por parte del ministro de Gobierno. Incluso ellos ya están preparados para esta tarde para realizar una censura, porque ustedes saben que su jefe nacional, que es el señor Evo Morales, que hoy critica, que también es un cínico, porque él también ha sido parte de lo que es un narcoestado, pero sin embargo hay una gran ala del levismo que quieren también la censura del ministro de Gobierno. Esperemos que lo que se está manifestando en pasillos dentro de la Asamblea Legislativa se concrete. Ustedes saben que el ministro de Gobierno en las últimas censuras, y esta última en el mes de mayo, ha sido aplaudido incluso por la mayoría del movimiento al socialismo. Pero creo que ahora, y con todo lo que está pasando en Bolivia, logremos la censura de este ministro de Gobierno que lamentablemente desde su momento que ha sido posesionado nunca ha hecho actos de lo que le atribuye como ministro de Gobierno. Bueno, pero los ministros censurados pueden volver a ser designados por el presidente debido a la sentencia del tribunal que ha declarado inconstitucional ese artículo que determinaba que los ministros censurados
tenían que ser alejados del cargo, por lo menos durante 3 años. Ahora están habilitados. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos de lo que dice la Constitución Política del Estado, porque ustedes saben que lo que ha realizado un tribunal constitucional lamentablemente es bochornoso, porque no puede ir en contra de lo que señala la Constitución Política del Estado. Cuando existe la censura, es la Asamblea Legislativa quien, digamos, le censura y bueno, está en manos del presidente, y a través de esta acción constitucional sería bochornoso que el presidente ratifique la confianza al ministro de Gobierno, porque es un ministro que lamentablemente desde que ha sido posesionado hemos visto que lo único que ha hecho, ustedes saben que descubre fábricas de droga, pero no hay ningún detenido, y incluso pasa con este último caso con el narcoavión. Solamente pescan a peces pequeños y nunca a los peces gordos. Incluso ya lo ha manifestado el ministro de Obras Públicas, que ya han sido detenidos, pero nunca a los peces gordos. Yo creo que esto es algo reprochable en Bolivia, y por lo tanto creo que es importante para todos los bolivianos que este ministro sea censurado. Pero esperemos, ¿no?, que el presidente también responda a lo que diga la Asamblea Legislativa, y si es un ministro de confianza, bueno, por algo será que sea de confianza para no censurarlo también. Gracias, diputado Torres, por haber participado en Panamericana. Buenos días. Un abrazo, gracias. Pues bien, amigos, no tenemos más tiempo, nos vamos a despedir hasta mañana en el mismo horario. Pero vamos a pedirles a ustedes que hoy piensen positivamente, para que todo les salga bien, para que nada salga mal. Cuando el trabajo es placer, la vida se convierte en un momento de alegría y de